sea mayor en este día. Sabemos que el Señor está en medio nuestro. La palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Amén. Y lo creemos que Él está en medio de nosotros en esta mañana. Y vamos a orar al Señor para que la gracia sea mayor en este día y podamos entender y comprender lo que Él nos quiere ministrar en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora. Te glorificamos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes el dominio y el control de todas las cosas, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos rendir nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu a ti, Señor, para que tú seas glorificado en todo, Señor. Que cada palabra, Señor, sea guiada por tu espíritu. Que cada palabra, Señor, toque cada corazón, Señor. Que cada uno reciba la porción que le corresponde en este día, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra es la que viene y no vuelve a ti vacía, Señor, sino que se cumple el propósito de tu voluntad, Señor. Y eso es lo que tú quieres en cada uno de nosotros, Señor. Que seamos alimentados, que seamos nutridos por tu palabra y que podamos recibir toda la ayuda, el socorro y la gracia que proviene de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bueno, hace un tiempo atrás, el Señor me decía que tengo que seguir predicando sobre el Espíritu Santo hasta cuando Él me dé una nueva instrucción. Así que vamos a seguir con el tema. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana que se encuentra en Santiago 4, versículo 5. Amén. Dice la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, aquí dice, no, solamente es, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿sí? O sea, el Espíritu que está en nosotros nos anhela celosamente. Amén. Entonces, eso es lo que el énfasis que hace esta palabra, que el Espíritu que mora en nosotros. O sea, cuando nosotros recibimos al Señor, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu del Señor entra en nuestras vidas y ese es el Espíritu que mora en nosotros. Y ese mismo Espíritu nos anhela celosamente. Nos anhela, cuando habla de celosamente, nos anhela solo para Él. Amén. Nos anhela solamente para tener comunión con Él y estar con Él. Amén. Entonces es maravilloso todo lo que el Señor me ha permitido poder entender y comprender muchas cosas que muchas veces nosotros lo pasábamos por alto. Muchas veces nosotros escuchábamos sobre el Espíritu Santo y sabemos la palabra griega y sabemos muchas cosas sobre el Espíritu Santo, pero muchas veces no profundizamos en él, no profundizamos en lo que Él quiere hacer o en lo que Él quiere permitir para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, voy a dar unas reflexiones de lo que el Espíritu Santo hace al creyente y la actitud que el creyente debe tener para poder cooperar con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo le enseña, ¿cierto? Ya sabiendo que tenemos el Espíritu que mora en nosotros. Estamos hablando de un nacido de nuevo, porque la persona que no ha nacido de nuevo no tiene el Espíritu del Señor. Por lo tanto, para poder ser enseñado, para poder ser guiado, para poder ser instruido, necesita tener el Espíritu Santo. Entonces, dice, con respecto al creyente, le enseña, le habla, le llena de poder, le revela, le santifica, le fortalece, le guía, le convence, le ayuda, le renueva, clama e intercede por él, manifiesta el amor de Dios a su vida, forma en él el carácter de Cristo, da testimonio de la paternidad de Dios. Eso es lo que el creyente
lo que el Espíritu trae al creyente. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber y conocer, qué hace el Espíritu Santo en nosotros y qué nos ayuda y por qué el Señor dejó el Espíritu Santo. ¿Mm? Y la actitud que debe tener el creyente, ¿sí? Ser sensible a su presencia, escucharlo, no contristarlo, no apagarlo, obedecerlo y tener comunión con él. Entonces, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos permite poder recibirle, hay un llamado de parte de Dios, ¿sí? A cumplir un propósito. Si cada uno de nosotros estamos aquí, es porque Dios quiere cumplir un propósito en cada uno de nosotros. Y ese propósito, el Espíritu Santo lo va a cumplir, ¿sí? Pero yo tengo que cooperar con el propósito que Él quiere hacer en mí. Entonces, Él quiere hacer las cosas de acuerdo al tiempo que tiene predestinado o el trabajo que hay que hacer. El Espíritu Santo primero va depurando nuestra vida. ¿Sí? Los que ya llegamos, pues, duramos tiempo en el mundo, ya hay cosas que hay que sacar. Hay cosas que están arraigadas en nuestra mente, en nuestro corazón, pero el Espíritu Santo nos va enseñando para que esas cosas salgan de nosotros. Poco a poco va a ser limpiado, purificado, sanado, restaurado, ¿sí? Porque hay muchas cosas y muchas trancas, no solamente de la niñez, también de la enseñanza, también de, de la cultura, ¿cierto? Bueno, muchas cosas. Entonces, todo eso el Espíritu Santo va limpiando y va purificando en el creyente para poder cumplir el propósito de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros como hijos necesitamos colaborar con el Espíritu Santo. Entonces muchas veces nos resistimos al Espíritu Santo. Nos resistimos porque queremos hacer lo que muchas veces a mí me agrada, ¿sí? Hay cosas que el Espíritu me dice que haga y muchas veces yo no las hago, porque para mí puede que sean molestia o puede que para mí sea algo difícil o complicado, ¿sí? Entonces yo veía todo lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros, pero muchas veces no vemos el avance en nuestras vidas, pero porque nosotros no permitimos y no dejamos que el Espíritu Santo actúe, ¿ya? Entonces el Espíritu Santo quiere que nosotros avancemos. A medida que tenemos la comunión con el Espíritu Santo, nosotros vamos a avanzar en el propósito de Él y vamos a cumplir lo que Él quiere que hagamos. ¿Mm? Entonces, imagínense, yo llevo 20 años acá en el ministerio, que fue lo que comencé con el Señor. Y hace poquito, hace unos años atrás, me ungió un pastor, ¿sí? Entonces yo le decía, Señor, todo el tiempo que ha ido trabajando en mí y aún sigue trabajando, porque muchas veces pensamos que cuando ya uno es pastor, ya está listo, o pensamos que los pastores los vemos desde un punto de vista superior, pero no es así. El Espíritu sigue trabajando en nosotros, porque hay muchas cosas en nosotros que necesitan ser cambiadas aún. Amén. Entonces, es importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo actúe, porque esto no es de la noche a la mañana. No es que hoy vengo al templo y ya mañana soy otra persona. No, hay un paso a paso, hay un día a día, hasta que se forme Cristo en nosotros. Entonces, esto no es de la noche a la mañana. Entonces, todos los días hay algo, todos los días hay un nuevo caminar. Por eso el Señor quiere que tengamos esa comunión con Él y no perdamos esa relación y esa intimidad con Él. Por eso quiere que oremos todos los días, le damos la palabra todos los días, sí, y estemos en su presencia, estemos congregándonos en el lugar y en el tiempo que tenemos que hacerlo, porque Él quiere hacer esa obra perfecta en nosotros, porque Él es el que la hace. Nosotros solamente colaboramos con dejar que Él haga en nosotros. Y el Señor me traía a memoria una situación que yo viví recién que yo llegué acá. Tenía una situación tan complicada, había una situación que yo estaba viviendo con una persona que, no sé, yo, como ustedes sabían, yo no tuve nada cuando yo llegué acá. Mi cama era unas canastas de bebida y una colchoneta. Esa era mi cama. Pero había alguien que me tenía una envidia tremenda. Y yo decía, pero envidia de qué si no tengo nada. No tengo, ni siquiera andaba con ropa de marca ni nada porque no tenía mucha envidia y siempre decía cosas para ofenderme.
Entonces, como yo estaba recién llegado, entonces yo tenía esa situación de no dejarme moldear por el Espíritu, sino corresponder como uno puede responder, ¿cierto? A los golpes. Y yo esperaba ese momento. Yo estaba buscando solamente la ocasión para enfrentarlo y golpearlo, porque esa era lo que yo quería y eso es lo que yo sentía por dentro. Yo estaba muy complicado, yo estaba, pero, o sea, yo buscaba el momento y estaba buscándolo para hacerlo. O sea, ni siquiera estaba orando a ese Señor, sabe, mire, pasa esta situación, ¿qué hago? O que me ayúdenme para esta situación. No, yo estaba buscando, era el momento para encontrarlo y afinar situaciones. Entonces, un día el Señor me dice, mmm, pídele perdón. Entonces yo le dije, Señor, pero ¿cómo le voy a pedir perdón si solamente pasa ofendiéndome y diciéndome cosas? Así que no, yo voy a arreglar esto a mi manera. Y el Señor me decía, no, pídale perdón. Entonces yo dije, no, no puedo pedirle perdón. O sea, yo estaba muy furioso, por dentro estaba muy mal. Entonces el Señor me dijo, no, pídale perdón. Y me entregó una palabra, dijo, y entréguele esta palabra. Entonces pasó como una semana porque no pude en el momento, sino esperé que pasara el tiempo como para poder hacerlo. Así que tomé la decisión y lo hice. Llamé a esta persona, le dije, mire, pasa esto, esto, esto. El Señor me entregó esta palabra, le pido perdón si lo he ofendido. Entonces esta persona me dice, ¿estás seguro que era para mí? ¿Estás seguro que él dijo a su siervo fulano de tal? Así. Entonces yo le dije, sí, sí, realmente sí, fue así. Y realmente le pido perdón porque no quiero tener nada con usted, ninguna situación, ninguna dificultad, sino que todo sea para bien. Entonces dijo, bueno, está bien, lo perdono. Entonces yo, bueno, yo me fui. Entonces pasó como unos 3 o 4 días. Y entonces esa persona también me volvió a decirme cosas, pero ya no sentía lo que sentía anteriormente. Ya cuando él me ofendía, ya yo veía la necesidad de él, de Cristo en su vida. Ya no lo podía ver de la misma manera que yo lo veía antes. Y veía cómo él necesitaba a Cristo, cómo él necesitaba al Señor. Pero ya nunca más sentí esa ira, ese enojo que tenía por dentro. Nunca más lo sentí con esa persona. Y pasaba el tiempo y me ofendía, pero ya no era lo mismo. Entonces yo le daba gracias al Señor porque ahí me di cuenta de que si uno hace lo que el Señor le dice, el beneficio es para uno, porque Él quiere sanarlo, restaurarlo, liberarlo de aquellas cadenas que lo atan del pasado. Y fue algo maravilloso. Les digo ahora, maravilloso. En el momento para mí no fue nada maravilloso. Pero Dios sabe cómo trabaja con cada uno. Y eso es lo que Él quiere, que nos dejemos moldear por Él. Que aunque las cosas sean difíciles, sean complicadas, pero si el Señor lo dice, va a haber algo maravilloso en nosotros. Y eso es lo que hace el Espíritu del Señor en nuestras vidas. Que Él quiere cambiarnos, quiere transformarnos, pero Él también quiere que nosotros colaboremos con Él. Pero se imagina si yo no hubiera hecho lo que el Señor me dijo, quizá hasta nos hubiéramos ido a los golpes y de pronto hubiera sido peor la situación, ¿cierto? Para Él, no para mí. Si no, no, quizá. No, así que bueno, gracias al Señor, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Porque a pesar de que, bueno, uno cuando tiene alguna dificultad, uno la lleva a las plantas del Señor y dice, Señor, estoy viviendo esta situación, ayúdame, sácame. Pero yo en ese tiempo no oraba de esa manera. Yo ni siquiera oraba por esa situación, yo estaba esperando la oportunidad. Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso y Él siempre nos va a ayudar en todas las necesidades que tenemos. Entonces, nosotros debemos de conocer cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo trabaja en nosotros. El Espíritu Santo trabaja en cada corazón y en cada vida de una manera distinta, porque todos somos distintos, hay culturas distintas, ¿cierto? Formaciones distintas, y Dios, de acuerdo a eso, Dios trabaja en el corazón de cada uno.
Dios no nos da más cargas de las que podemos llevar, ¿cierto? Entonces muchas veces vemos a Job, vemos la situación de lo que vivió Job. Entonces muchos dicen, no, fue terrible lo que él vivió, no me hallo en los zapatos de Job. Y yo creo que ninguno nos vemos ahí. Pero bueno, Dios sabe cómo trata con cada varón, con cada mujer, con cada niño, porque Dios sabe hasta dónde puede resistir y hasta dónde lo va a llevar. Porque no solamente eso, sino que todo lo que se hace y todo lo que se vive en el Señor tiene algo de generación en generación. No solamente es la generación de nosotros. Esto que estamos hoy aquí en el templo, esto va a repercutir para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿cierto? Y para las demás generaciones. O sea, todo lo que hacemos no es en vano. Y eso es lo maravilloso, que el Señor es multigeneracional y Él quiere también esta bendición alcanzar a nuestras familias, a nuestros hijos, nuestros nietos y muchas más generaciones. Amén. Entonces, así como lo que pasó con el pueblo de Israel, sabiendo que este pueblo estaba cautivo, desde su cautividad ellos clamaron a Dios y Él escuchó su clamor y los sacó al desierto, ¿cierto? Estaban a 11 días de llegar a la tierra prometida y el Espíritu trabajó en ellos depurando su vida, depurando su mente de cautiverio, que se demoraron 40 años. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno está en el mundo, cuando uno llega al Señor, el Señor comienza a trabajar y pasan los años y pasan los años y uno dice, bueno, pero ¿por qué no avanza? Porque muchas veces la mentalidad que hay no permite que el Espíritu trabaje. Entonces, cuando ellos duraron todos esos 40 años en el desierto, no entraron ellos, sino entró la otra generación. Entonces, ¿cómo sería el corazón y la situación de que no entraron ellos? Y así pasa a nosotros. ¿Cuántos años llevamos dándonos vueltas y ahí estamos? Pero Dios está trabajando, que eso es lo más maravilloso y eso es lo importante, que Él está trabajando, Él está haciendo y Él está permitiendo que podamos avanzar al propósito de su voluntad. Amén. Así como a Jeremías, Jeremías dijo, soy un niño, no puedo hablar. Él dijo, no, va a ser lo que yo lo llamé para que hiciera, ¿cierto? Lo llamé desde el vientre de tu madre, lo escogí para que sea profeta y va a cumplir el propósito que Dios quiere, ¿cierto? Entonces, Él sabe cómo llama a cada uno y cómo le da ese llamado para poder cumplir el propósito de su voluntad. Entonces, es maravilloso todo lo que el Señor nos enseña de cómo Él quiere hacer en nosotros, ¿cierto? Eh, Él comienza una obra depuradora en mi vida. Nos va depurando, santificando, purificando de todas las situaciones que venimos del pasado, ¿cierto? Para poder alcanzar eh, la, la, la manifestación de Dios en nosotros. También nosotros nos damos cuenta que Él quiere formar su carácter en mí, ¿cierto? El carácter de Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que más nos ha complicado en nuestra vida cotidiana. Creer lo que Él está haciendo, confiar en lo que Él está haciendo, porque muchas veces cuando estamos aquí somos unos, cuando estamos en la casa somos otros. Y así, y cuando estamos en el trabajo, y así somos otros. Entonces Dios quiere que tengamos un mismo carácter en todo lado. Y eso es lo que nos ha costado. Pero Él sigue ahí trabajando, sigue enseñándonos, sigue ministrándonos y sigue dándonos la instrucción para poder ser transformados y cambiados, para que su carácter sea formado en nosotros, porque eso es lo que me lleva a cumplir el propósito de su voluntad. Amén. Porque muchas veces mi carácter es el tropiezo para yo cumplir el propósito de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, para que podamos hacer todo lo que el Señor nos quiere enseñar y ministrar cada día, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos saber cómo escucharlo cuando Él nos habla, cuando Él nos ministra, cuando Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, ¿sí? En este tiempo, en este tiempo que hemos estado orando, hemos escuchado muchas cosas de lo que el Señor ha dicho
y lo que el Señor está haciendo y está trabajando en este ministerio. Y ha sido algo hermoso, porque Dios va a hacer cosas muy maravillosas y muy grandes en este ministerio. Aunque muchas veces lo veamos pequeño, muchas veces lo veamos medio lleno, demos la vuelta a la hoja, medio lleno, pero Dios está haciendo algo. Dios está trabajando y está depurando en nosotros para que esa gracia y ese amor del Señor se perfeccione, para que muchas almas lleguen, para que muchas almas, y este lugar se hace chico para todas las almas que van a llegar. Amén. Y eso es lo que el Señor nos mostraba, el Señor nos decía, y todo lo que Él está haciendo, no solamente en nosotros como ministerio, como iglesia, sino también como familia. Él está trabajando también en nosotros como familia, porque todo comienza en el vínculo familiar. Amén. Que el Señor sea glorificado, que el Señor sea exaltado en todo, por todo lo que el Señor quiere ministrarnos. Amén. Y Él quiere que conozcamos cómo trabaja el Espíritu Santo, porque vendrán muchos espíritus engañadores. Van a venir muchas situaciones en este tiempo. En este tiempo, la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. La venida del Señor está más cerca en unos pocos años. No sabemos el día ni la hora porque nadie lo sabe, pero conforme lo que dice la palabra del Señor, nos damos cuenta de que se están cumpliendo muchas cosas, ¿cierto? Se están cumpliendo muchas cosas y en este tiempo comienza como el tema el principio de dolores. Vamos a leer Mateo 24. Del 3 al 5. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá en tu venida y el fin del siglo. Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Entonces, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos va a engañar. Entonces, cuando nos habla de que muchos va a engañar, cuando nosotros tenemos esta comunión y esta relación y esta intimidad con el Espíritu Santo, no vamos a ser engañados. Y eso es lo que el Señor me decía, de que nosotros necesitamos reforzar como esta intimidad con el Espíritu Santo. Porque van a haber muchas señales y van a haber muchas situaciones en las cuales muchos serán engañados. ¿Pero por qué van a ser engañados? Porque no van a tener la revelación del Espíritu, no van a tener la comunión del Espíritu, no van a tener la revelación de la palabra. Entonces, por eso necesitamos tener esa intimidad con Él. Sigamos leyendo en el versículo 11, 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. También va a haber profetas. También van a haber situaciones que van a engañar a muchos. El 23, del 23 al 25. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Y harán grandes señales. O sea, van a haber cosas que van a decir, sí, esto es de Dios. Pero solamente el Espíritu que está en nosotros es el que nos va a dar revelación si es de Dios o no es de Dios. Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿sí? Si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, ¿qué quieren? Engañar a los escogidos, pero no lo va a lograr porque el Espíritu del Señor es el que nos va a revelar si es de Dios o no es de Dios. Entonces, por eso necesitamos la intimidad con el Espíritu Santo. O sea, esto de lo que el Señor me hablaba, de hablar sobre el Espíritu Santo, es que necesitamos conocer al Espíritu Santo.
Necesitamos saber quiénes somos en Cristo y necesitamos tener esa comunión y esa intimidad con Él, porque van a venir esta situación y Él quiere librarnos de eso. Pero todo depende de cuál comunión y cuál relación tengo con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que podamos también seguir predicando su palabra. Predicar su palabra para que mucha gente conozca, para que mucha gente llegue. Igual va a llegar el momento donde vamos a predicar y mucha gente va a aceptar a Cristo. Mucha gente va a recibir a Cristo de una manera eh, solamente al hablar, también van a recibir y van a llegar a la casa del Señor. Entonces necesitamos estar preparados para todo el tiempo, para todas las situaciones y adversidades que se pueden presentar. Amén. Entonces el Señor quiere que le conozcamos, ¿cierto? Sabemos que está el Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que Él se mueve en nosotros. Sabemos que Él quiere perfeccionar nuestra vida. Sabemos que Él quiere hacer en nosotros, pero Él también quiere que darnos la revelación, el entendimiento de su palabra para que nadie nos pueda engañar y nadie nos saque la bendición ni el propósito del cual Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Amén. Y solo se consigue en la comunión y en la intimidad con Él. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar conforme esta palabra. Que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría para seguir avanzando en el propósito de su voluntad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos permites. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, porque tú eres el único Padre que conoce nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Entonces, el único Señor que quiere ayudarnos y socorrernos en todas nuestras necesidades, Señor. Ayúdanos, Padre, para que cada día, Señor, podamos amarte y servirte, Señor. Te pido por todos mis hermanos, Señor, que están lejos, que están en una condición, Señor, en la cual están apartados de ti. Yo te pido que tú, en tu misericordia, tú toques sus corazones, Señor, y sus espíritus, y puedan llegar, Señor, a congregarse, Señor. Estamos en un tiempo difícil, Señor, en un tiempo, Padre, en el cual, Señor mío, vienen muchas cosas a la tierra, Señor, pero tú siempre nos tienes cubiertos, Señor, y siempre la luz y la revelación tuya viene en nuestras vidas para protegernos, Señor, y para librarnos aún de estas situaciones, de estas consecuencias de lo que viene, Señor. Por eso te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú siempre quieres proteger a tu pueblo y siempre tiene una palabra rema para nuestras vidas en toda situación y en toda dificultad. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y permítenos, Señor mío, Dios mío, seguir en esta intimidad, en esta comunión contigo, donde podamos oír la voz del Espíritu, donde podamos oír, Señor, lo que tú quieres hablarnos, Señor, que saquemos ese tiempo maravilloso para estar contigo, para hablar y conversar contigo, Señor, porque ahí es donde tú nos enseñas, ahí es donde tú nos ministras, ahí es donde tú nos sanas, ahí es donde tú traes liberación, Señor, en nuestro espíritu. Por eso, Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres grande, tú eres misericordioso, eres compasivo con nosotros, Señor. Aún estando lejos, Señor, aún siendo enemigos tuyos, tú nos trajiste a tu presencia para darnos de tu espíritu, Señor, y poder ser libres de todas las cadenas y todas las ataduras, Señor, que nos ataban del pasado, Señor. Por eso, gracias, Señor, porque hoy podemos levantar manos ante tu presencia y poder adorarte con libertad, Señor. Padre, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad para honrarte, para alabarte, para bendecirte, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Quién le entrego?